Buenos días, mi nombre es Jazmín. A continuación yo les voy a hablar acerca de las generalidades de neuroanatomía. Primeramente el sistema nervioso central. Este se compone de dos partes. El primero el encéfalo que deriva de las vesículas encefálicas primitivas. La médula espinal que procede del resto del tubo neural y está situada caudalmente a las vesículas encefálicas primitivas. En el encéfalo distinguiremos tres segmentos principales correspondientes a las tres vesículas encefálicas primitivas. Estas son de caudal a craneal. El cerebro posterior o romboencéfalo, que deriva de la vesícula encefálica posterior, que comprende la médula oblongada, el puente y el cerebelo. El cerebro medio o mesencéfalo, que procede de la vesícula encefálica media y está situada o constituida por los pedúnculos cerebrales y los colículos. El cerebro anterior o prosencéfalo, que comprende de dos diferentes partes de los centros nerviosos derivados de las vesículas encefálica anterior, es decir, los hemisferios cerebrales y las formaciones interhemisféricas. Encéfalo o romboencéfalo o cerebro posterior. El romboencéfalo o cerebro posterior procede de la vesícula encefálica posterior, comprende la médula oblongada, el puente y el cerebelo. Debe su nombre a la forma romboidal que adopta en el curso del desarrollo. El conducto central de la vesícula encefálica posterior, esta cavidad origina el cuarto ventrículo. La médula oblongada, mielencéfalo o bulbo raquídeo. La médula oblongada continúa la médula espinal, comienza a nivel de la mitad del arco anterior del atlas, atraviesa el agujero magno y termina en la parte media de la porción basilar, continuándose con el puente. Puente o protuberancia. Está situado superiormente a la médula oblongada, inferiormente al mesencéfalo y anteriormente al cerebelo. Cerebelo. El cerebelo está situado en el piso inferior del cráneo, posterior a la médula oblongada y el puente inferior de los hemisferios cerebrales, de los que está separado por la tienda del cerebelo. El desarrollo de las tres vesículas encefálicas primitivas, la anterior y la posterior, se desarrollan de forma desigual, de tal manera que cada una de ellas se divide muy tempranamente en dos vesículas distintas, separadas entre sí por una estrangulación. El mesencéfalo o cerebro medio. El mesencéfalo procede de la transformación de la vesícula encefálica media. Se sitúa anterior y superior al puente, comprende los pedúnculos cerebrales, los colículos y sus dependencias. Prosencéfalo o cerebro anterior, a división del prosencéfalo o cerebro anterior, en diencéfalo y telencéfalo. El prosencéfalo deriva de la vesícula encefálica anterior primitiva. Esta vesícula anterior aumenta rápidamente de volumen al mismo tiempo que se divide en dos vesículas encefálicas secundarias, la vesícula encefálica intermedia y la vesícula encefálica anterior secundaria. Diencéfalo. El diencéfalo está situado entre los dos hemisferios cerebrales anteriormente al mesencéfalo. Está ahuecado en toda su extensión por un conducto central denominado en toda su extensión. Consecuentemente, el estudio del diencéfalo consiste en examinar las paredes de este ventrículo y cavidad ventricular. Telencéfalo o cerebro. El telencéfalo o cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo, reposa por su cara inferior irregularmente plana sobre las fosas craneales anterior y media y cubre posteriormente el cerebelo, del cual está separado por la tienda del cerebelo. Continuando con la sustancia gris de los hemisferios cerebrales, el cuerpo estriado y el tálamo constituyen los núcleos talamoestriados o núcleos basales. La corteza cerebral o córtex amigdalinos. La corteza cerebral es una capa continua de sustancia gris de 3 a 4 micrómetros de espesor.
que ocupa toda la superficie de las circunvoluciones del cuerpo. El cuerpo estriado está constituido por 3 masas distintas de sustancia gris: el núcleo caudado, el núcleo lentiforme y el claustro. 2. La sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. En esta masa de sustancia blanca se distinguen varias partes, que son la cápsula externa, la cápsula extrema y la cápsula interna y el centro semioval. Ahora hablando de la médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central contenida en el conducto vertebral. Presenta la forma de un callo cilíndrico de color blanquecino. Mide en promedio en 45 centímetros en el hombre y 43 centímetros en la mujer y 1 centímetro de ancho. Sus límites se continúa superiormente con el encéfalo. Su límite superior, indicado por el extremo superior de la decusación de las pirámides, corresponde a un plano horizontal tangencial al borde superior del arco posterior del atlas, y que pasa por el centro del arco de este hueso. En su configuración externa, la cara anterior está recorrida de un extremo a otro de la médula espinal por una fisura media anterior, denominada fisura media anterior. La cara media posterior presenta sobre la línea media y sobre todo a la longitud de la médula espinal una ranura sin apenas profundidad, denominada surco o medio posterior. En su configuración interna, primero septo o tabique, medio posterior y comisura. Un corte transversal, como podemos ver aquí, que pase a cualquier nivel, muestra sobre la línea media la fisura media anterior y la fisura media posterior. La sustancia blanca y la sustancia gris. Ambas sustancias se reparten siguiendo un modelo casi irregular, que solo experimenta ligeras modificaciones en los diferentes segmentos de la médula espinal. Continuando con el sistema nervioso periférico, este corresponde a los pares craneanos, el número de 12, que tiene su origen en el encéfalo. El nervio olfatorio, que es el primer nervio, está formado por varios nervios olfatorios, cada uno a su vez formado aproximadamente por 20 haces de pequeñas fibras integradas por los axones centrales no mielinizados de las células sensoriales del olfato. El nervio óptico, el 2, formado por el conjunto de axones de las células ganglionares de la retina, que están recubiertas por oligodendrocitos en lugar de células de Schwann. El nervio oculomotor, que es el 3, contiene fibras motoras y parasimpáticas. Su origen real está en el mesencéfalo, a la altura de los colículos superiores, en la sustancia gris periacueductal. El nervio troclear, el cuarto nervio, tiene su origen en el mesencéfalo, a nivel de los colículos inferiores de la sustancia gris periacueductal. El nervio trigémino, que es el quinto nervio, es un nervio mixto, da la inervación sensitiva de gran parte de la cabeza y la inervación motora de los músculos de la masticación. Nervio oftálmico, el sexto nervio, es la rama del nervio trigémino. El nervio abducen, que el sexto nervio, es un nervio motor en la porción inferior del puente, en la profundidad del cuarto ventrículo, cerca de la línea mediana. Nervio facial, el séptimo nervio, es un nervio mixto, motor, sensitivo, sensorial y parasimpático. El nervio vestibulococlear, el octavo nervio, está conformado por los nervios vestibular y coclear, y que están relacionados por el equilibrio y la audición, respectivamente. El nervio glosofaríngeo, el noveno, es un nervio mixto que se distribuye en la región de la lengua y en la faringe.
El nervio accesorio. Vamos a unirlo. El nervio vago, que es el 10º nervio, es un nervio mixto, sensitivo, motor y vegetativo. El nervio 11º, que es el nervio accesorio, es exclusivamente el nervio motor. Y por último, el 12º nervio, que es el nervio hipogloso, que este es un nervio únicamente motor que inerva los músculos de la lengua. Aparte de estos nervios craneanos que conforman el sistema periférico, continuando con los nervios espinales, que también son parte del sistema nervioso periférico. Estos se originan a partir de la unión de dos raíces espinales, que es una anterior y la otra posterior. Estas raíces se forman por la unión de los filetes radiculares que emergen a lo largo de los surcos anterolaterales y posterolateral, respectivamente, y que pertenecen a un mismo segmento de la médula espinal. Continuando con el sistema nervioso autónomo, que también forma parte de este sistema nervioso periférico, se compone de dos porciones distintas, la porción simpática y la otra porción parasimpática. Primero, la porción simpática del sistema nervioso autónomo, el tronco simpático o ganglio simpático o ganglios del tronco simpático. Los ganglios del tronco simpático son de volumen y de forma muy variable y de coloración grisácea, situados a lo largo de la columna vertebral a cada lado de la línea media, pero en una situación que varía según la región. Ramos interoganglionares. Los ganglios de cada tronco simpático están unidos entre sí por un delgado ramo interganglionar, habitualmente simple, pero a veces desdoblado. Ramas de comunicantes. Los ganglios del tronco simpático están unidos al sistema nervioso central por medio de uno o varios filetes nerviosos, conocidos con el nombre de ramos comunicantes. Ganglios periféricos y nervios periféricos. Estos ganglios del tronco periférico pertenecen a filetes nerviosos que no suelen dirigirse directamente a los órganos de los que están destinados, sino a otros ganglios de forma y volumen variables. 5 conexiones de las fibras de porción simpática. Las células de los centros medulares dan origen a las fibras nerviosas preganglionares. Estas son fibras mielínicas y terminan bien en un ganglio del tronco simpático o bien en un ganglio periférico. 2. Porción simpática del sistema nervioso autónomo y constitución general y conexiones. Este se compone de categorías de elementos nerviosos. Unos son de origen craneoespinal y los otros se localizan en los plexos viscerales o plexos autónomos. Esos ganglios viscerales con ganglios autónomos. Porción parasimpática y craneal. Ciertas glándulas como la hipófisis y la glándula pineal reciben su inervación parasimpática directamente de centros nerviosos vecinos. 3. Porción parasimpática. El territorio de la porción parasimpática pélvica es la parte terminal del intestino grueso, la vejiga, los órganos genitales y los órganos eréctiles. Su origen se localiza en la parte de la sustancia gris, que constituye la sustancia intermedia lateral de la porción sacra de la médula espinal, que es la que da origen a los nervios sacros. Superposición y antagonismo de las porciones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Las porciones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo están superpuestas. Ambas dirigen la secreción de las glándulas, la contracción de los músculos, etc. Sin embargo, mientras que la porción simpática es aceleradora del corazón, vasoconstrictora, dilatadora, etc., la porción parasimpática es, por el contrario, inhibidora del corazón, vasodilatadora, etc. En una palabra, las dos porciones son antagonistas. Por último, hablando de la neurona,
Es la célula nerviosa principal en el funcionamiento del tejido nervioso, cuya agrupación forma la sustancia gris del sistema nervioso central. También se encuentra en los ganglios del sistema nervioso periférico. Tenemos el cuerpo celular o soma, el axón, las dendritas, el nódulo de Rambier, la vadia de mielina y el botón terminal. Las neuronas se pueden agrupar en monopolares, que es con una prolongación como las de los ganglios raquídeos, bipolares con dos prolongaciones como las neuronas bipolares de la retina. 3 multipolares que poseen muchas prolongaciones y son las más numerosas. Gracias.